Bueno, buenas tardes, Andrés. Aquí con Luciana, desde Ver Poder, Ensayos de la Mirada, te saludamos y agradecemos esta conversación. En principio, bueno, la propuesta era poder conversar sobre tu última obra, una obra colectiva, una obra que formaste parte de manera referencial, pero bueno, es una larga obra, que en algún momento hemos conversado, ¿sí? Pienso puntualmente en historias cotidianas, el imposible olvido, pero también la imagen final, bueno, y varias más, a menos la que a mí particularmente me interesaron, en el vínculo entre memoria e imagen, podemos decir. Y ahora aquí, bueno, con las fronteras del cuerpo. Bueno, en principio eso, saludarte y darnos una conversación de algunos minutos. Sabemos que el tiempo hoy por hoy también tenemos que cuidarlo y gestionarlo, aunque sea una palabra no tan cómoda, de la mejor manera, ¿no? Sí. Bueno. Andrés, te queríamos preguntar, bueno, en principio por la idea de las fronteras del cuerpo, cómo surge y que nos cuentes y contextualices un poco ese proyecto. Bien, sí, ahora es raro, ¿no? Porque han pasado un poco más de... Las fronteras del cuerpo se estrena el 23 de abril, han pasado, no sé, 5 meses, o un poco menos, pero bueno, el tiempo es raro, la presencia del tiempo es extraña, lo que en ese momento era absolutamente novedoso, ahora se naturalizó de una forma rara. En ese momento, cuando empieza la idea, en Argentina se decreta la cuarentena el 19 de marzo y deben haber pasado 10 días, más o menos, sí, los primeros días de abril, cuando yo empiezo con la cámara que tengo en mi casa a filmar mucho los días, simplemente porque se da una situación absolutamente única, que era pasar las 24 horas del tiempo habitando un mismo espacio. Eso nunca había pasado de esa forma, ni a mí, ni creo que a casi nadie. Y entonces en ese habitarse uno empieza a observar, o yo empecé a observar cosas absolutamente diminutas, pero que nunca había observado antes, simplemente por el hecho de estar las 24 horas del tiempo en mi casa. Y, era desde la cantidad de tiempo que dormían mis gatas, o sea, uno sabe que los gatos duermen mucho, pero estar todo el tiempo y ver que el 80% del tiempo las gatas duermen, era como la comprobación empírica de decir, uy, esto es nuevo. Es nuevo desde mi observación. Y así como eso, las variaciones del sol dando en la pared de mi habitación con el dibujo de la persiana, cosas absolutamente pequeñas, pero que en ese momento para mí eran enormes, porque eran realmente un descubrimiento. Y empecé a filmar mucho y a juguetear mucho con eso, y lo primero que me pregunté es, ¿qué les estaría pasando a los otros cineastas, a la gente que trabaja con la imagen? Si estaban observando eso que sucedía o estaban tan conmovidos por la situación nueva que ese ejercicio de observación chiquitito no se estaba dando. Y a partir de ahí empezó a surgir la idea, hablando con Nicolás Alonso, que es con quien coordinamos toda la movida. Le tiré la propuesta a él, le dije, bueno, voy a pensar al estilo Dogma una serie de limitaciones y reglas. Porque justamente en esos
primeros días empezaba a surgir la 9 de julio vacía, o sea, gran cantidad de imágenes de lo novedoso que generaba la cuarentena, ¿no? Animales en la calle, las calles vacías, bla, 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 bla. Y a mí lo que me interesaba básicamente era lo opuesto. Era, nos estamos habitando, nunca como en este momento nos estamos habitando. Y estamos habitando nuestro cuerpo y estamos habitando nuestro ser. Y me encantaba la idea de ser absolutamente conscientes de eso, ¿no? La idea de poder filmar algo que fuera un juego, que no tuviera en principio ningún otro fin más que la experiencia de estarse habitando. Era como eso. Y a partir de ahí hice nos ocupamos más Nicolás de la logística, yo de estas limitaciones / reglas, y a partir de ahí se empezó a dar una cadena de empezar a convocar a todos amigos y amigas cineastas que fueran repartidos en distintos lugares del país y más o menos equitativos de género, como un juego exploratorio de qué están. Si yo les tiro esta propuesta, ¿qué mirarían? ¿Qué va a mirar cada uno de ellos? Pensando que la idea era primera persona, era entre 5 y 15 planos, era que hubiera fragmentos de cuerpo, si no cuerpo entero, que uno de esos planos fuera una ventana, simplemente como marcación del adentro y afuera, que no hubiera material de archivo, salvo que fuera propio y estuviera en función del relato, y que obviamente no fuera nada periodístico, nada. La idea era volcar la mirada, ¿no? Volcar la cámara, no mirar hacia afuera, sino mirar hacia adentro. Y bueno, así surge como la especie de decálogo, y en ese momento, estamos hablando de los primeros días de abril, no había mucha perspectiva de cuánto podría durar, pero bueno, no iba a durar demasiado, se suponía. Entonces, para mí lo interesante era trabajar con la inmediatez, ¿no? Con esta idea de si el mundo está suspendido, qué mejor que el cine, que el ensayo, que jugar con lo documental en términos de lo real, de dejar constancia de esa suspensión, de ese estado de suspensión. Por eso la propuesta fue 10 días. La propuesta al colectivo fue, si esto te interesa y esto podés, con los recursos que tengas, 10 días. De acá a 10 días tenés que enviar el corto terminado y trataremos de armarlo y trataremos de mostrarlo, porque la idea era que todo sucediera en cuarentena, pensando que la cuarentena iba a durar un mes. Sí, bueno, algo de lo que hablábamos con Luciana en torno al interés que nos provocó la película, era que había una predominancia de una retórica, digamos, como es el diario, al principio, ¿no? Una especie de diario en primera persona. Está bueno esto que decís del decálogo, del gesto más de dogma, porque creo que en alguno de los cortos alguien dice algo así como, Andrés me escribió pidiéndome, y da cuenta, deja entrever algunas de estas marcas que yo hasta ahora no las conocía, digamos, o podía entreverlas por cierta cercanía en algunos casos entre materiales, pero digo, pensaba en que, bueno, en general apareció el diario, ¿no? El diario en primera persona, que, bueno, es una retórica que tiene alguna trayectoria en cine, quizás más recientemente tiene como mayor fuerza y mayor circulación, digamos, por razones múltiples, y salvo alguna, ¿no? Pienso una que está filmada en Santiago del Estero, si no me equivoco, que entra en un registro un poco más ficcional, un poco más abismado, pero me pregunto, ¿qué te pasa a vos hoy viéndola? Digo, en términos de ya ni sé cuántos meses llevamos de cuarentena, pero digamos, me pregunto si la idea sería, si el decálogo sería el mismo, o si
o si el diario sería el predominante, o cómo lo lees vos en ese sentido. Sí, es bien interesante lo que pensás y lo que preguntas, porque en ese momento sí, la idea fue dejar constancia en términos de diario, ¿no? En términos de algo bien personal y que eso personal estuviera evidenciado, de alguna manera. En el decálogo hablaba de que el relato fuera en primera persona, que esa primera persona podía estar expresada con un off o podía estar expresada desde la evidencia del tratamiento de la imagen. Pero la idea era absolutamente esa, ¿no? Dar de esos interiores. Hoy lo que me pasa con eso es que creo que cumplimos como la idea desde el nivel sensorial, te diría, de ese momento. Hoy me parece lejano porque también hubo cierta idea de urgencia en ese momento, por esto de lo temporal, de que la verdad que no se sabía, y para mí era como un experimento súper interesante, decir, hagámoslo en este momento y estrenémoslo en este momento, porque era como, y veámoslo todos en cuarentena. Por ahí era una película, yo le decía a alguno de los compañeros, por ahí es una película que se autodestruye, que después de su estreno no tiene sentido que siga existiendo. De hecho, había algo que a mí me generaba mucha libertad, que es, hagámosla, mostrémosla y después la quemaría. La verdad que nunca en mi vida hubiera pensado esto, jugando como juego con la memoria, pero era más la sensación de una experiencia, era la idea de que fuera una experiencia. Hoy lo que me pasa después de tanto tiempo es que yo en lo personal, que no me había embarcado tanto en la idea de diario, sí en la primera persona con el imposible olvido, hoy para mí todo este tiempo de estar tan internamente guardados, para mí profundizó esa línea. De hecho, empecé a filmar algo más largo, personal, no ya colectivo, bien con la idea de un diario. Ahora en octubre dije, bueno, todos los días voy a filmar algo, voy a hacer un diario filmado, desde cosas muy chiquititas hasta cosas más grandes en términos de que también el diario lo entiendo desde la comida que uno puede hacerse un día a el cruce con una fotografía que remite a otro tiempo, ¿no? A mí lo que me pasó es eso, o sea, me crucé con una idea de profundizar el diario desde lo visual, desde el registro. Ahora, ¿no? De ese tiempo ahora, ya que la pregunta tenía que ver con eso. Sí, habíamos pensado justamente con Sebastián preguntarte por esta cuestión de la urgencia y del hacer urgente, ¿no? Justamente porque salen esos días de abril en pleno contexto y bueno, nos has respondido con esto que nos comentás. Y otra de las preguntas era por el concepto de frontera del cuerpo y las fronteras y los límites, ¿no? Incluso de esta escritura del yo que comenzamos ahí a conversar. Sí, el título surge como un juego cuando estábamos hablando con Nicolás. Él en algún momento dice el cuerpo como último frontera, cuando estábamos con el diálogo, para mí había algo muy, muy corporal, lo pensé desde lo corporal, porque por lo menos a mí me sucedía en esos primeros días de encierro, que la conciencia del cuerpo, nunca creo que tuve tanta conciencia del cuerpo como en esos primeros días, ¿no? Y me parecía a su vez absolutamente extraño, porque uno es
un cuerpo. Ni siquiera, no es que uno habita un cuerpo, uno es cuerpo. Entonces había algo como de la conciencia del cuerpo, quizás por estar en un mismo lugar, quizás por las limitaciones de... Yo hago bastante actividad física que tiene que ver con caminar, con andar en bicicleta, natación, movimiento, ¿no? Más que nada, ¿no? Entonces, esa limitación, quizás toda esa sumatoria de limitaciones hacían más consciente la corporeidad, y desde ahí lo sentía como frontera, hacia adentro o hacia afuera. No sé muy bien si no lo pensaba como limitación, pero sí como conciencia. Quizás lo que nos separa ahora, la conciencia de que nos separa del mundo, si hay algo que nos separaría del mundo, es la piel, ¿no? Y es la piel como última frontera del cuerpo. Y de ahí surge como la idea de las fronteras del cuerpo. ¿Cuáles son esas fronteras? Y si la imagen lo que hace es vulnerar de alguna manera esa frontera, ¿no? Era más como un juego, pero tenía que ver mucho con la idea del cuerpo y la limitación del espacio. Sí, y está bueno lo que decís, sobre todo porque se incorpora, digo, está la frontera del cuerpo, ¿no? Está la frontera de la conciencia, la frontera tanto como límite, como decís, como posibilidad, como lo que invita a vincularse con el mundo, digamos, ¿no? Incluso a explorarlo, ¿no? Ese doble registro de frontera. Pero por otro lado está la imagen, ¿no? La imagen también como una frontera, como una marca, ¿no? Que encuadra, ¿no? Pero a la vez expande, digamos, ¿no? En ese mismo movimiento. Y hay un momento que vos hablás en tu corto sobre la idea de salvación, que me parece interesante, ¿no? Poder pensar la imagen como una salvación, una condena y una salvación, digo, un gesto trágico allí, ¿no? Y sobre todo porque en el tuyo en particular, pero en casi todos, aparecen no solamente, obviamente, imágenes, pero sino formas de lo visual, ya sea la sombra, bueno, vos ahora nos lo develás por lo menos a nosotros, parte del decálogo era filmar una ventana, ¿no? Digo, la ventana, el tren, la ventana del tren, que aparece nombrado en tu corto, digamos, ¿no? Y ahí la pregunta por la imagen, ¿no? ¿Cuál es esa doble capacidad contemporánea, tanto de captura, incluso podemos pensar en este mismo registro, el zoom, ¿no? Como una captura de nuestros cuerpos, de nuestra atención, de nuestro encuadre, de nuestros hogares que se ven allí, pero a su vez una posibilidad, claramente, ¿no? En tu caso como productor de imágenes, en nuestro caso indagadores, investigadores sobre la imagen, ¿no? La pregunta por la imagen me parece que en el trabajo de ustedes aparece muy, muy fuertemente expresada, ¿no? No sé cómo lo ves. Sí, ahí a mí particularmente me pasó mucho trabajar desde lo sensorial, o pensar la imagen desde lo sensorial, ¿no? O sea, había algo que tenía que ver muy fuertemente con la situación de juego o de ensayo en términos de libertad, pero cuando hablo de libertad no hablo desde lo utópico, sino de no sentido, o sea, no es no sentido, sino como acá la idea era un estado, había algo que me parecía que la imagen cobraba más libertad, o sea, la imagen no se esclavizaba a una idea en términos de guión, de, bueno, a ver, yo quiero decir esto. Yo me paré desde una idea de no quiero decir nada, sino que quiero intentar traducir en imágenes una sensación. Entonces eso le daba como una especie de libertad de no sé hacia dónde voy, pero no sé hacia dónde. Y ahí mi pregunta es, bueno, si uno filmaría desde el cuerpo, ¿cómo podría filmar?
¿no? O sea, como desde otros aspectos sensoriales. Yo lo que me permití es como ese juego de decir, bueno, esto quizás termina en una película, quizás no, quizás este corto tiene sentido, quizás lo tiramos, quizás no. Juguemos a ver cómo se puede traducir esto, una sensación de suspensión, una sensación de encierro, una sensación de cuál es el valor de la luz en imágenes, pero sin tratar de racionalizarla lo menos posible, ¿no? En ese sentido, por lo menos en un a priori, ¿no? Por lo menos en no colocar la cámara con un sentido específico y sí la búsqueda en ese momento. Por lo menos yo lo pensé muy desde ese lugar. Había algunos textos que me gustaban y eso me producía buscar algún tipo de imágenes y después a la inversa. Eso es lo que me pasó a mí. Después cada uno tenía como cada uno tenía el decálogo, pero la absoluta libertad de hacer lo que quisiera, ¿no? Ahí las limitaciones pasaban por lo formal de este decálogo, que bueno, después ahí se los puedo pasar si lo quieren ver, les puedo pasar. Es un texto de 2 hojas el que les pasé a ellos, que uno hablaba de esto, de lo sensorial, del cuerpo y demás, y lo otro eran las reglamentaciones, sí, el decálogo. Las obstrucciones, ¿no? Las obstrucciones, exactamente. Bueno, sí, perdón, Lu, quería comentar algo porque justo, bueno, hace unas semanas hablamos con Gustavo Galupo, también hicimos una conversación como esta, y él en un punto estaba preguntándose por el rol de la imagen en la actualidad, ¿no? Incluso el para qué, ¿no? El para qué filmar, para qué tantas, digo, un momento como el actual en el que estamos adentro, en este caso, nosotras, casi todos y todas, vinculados a imágenes, pantallas, ¿no? Celulares, televisores. Y allí, bueno, la apuesta de ustedes es de alguna manera, desanclar la imagen de esa lógica de sentido, si se quiere, literalista, mimético, ¿no? Pero también hay una apuesta por la imagen, sin duda, ¿no? Un seguir apostando por la imagen, porque digo, en algún momento de la charla con Gustavo era no filmo más, era como ¿no? Un gesto de abjuración casi, ¿no? Sí, y lo entiendo absolutamente. Digo, creo que este momento se multiplica, ¿no? Obviamente, está todo potenciado y justamente mucho está potenciado por la imagen, por la presencia de la imagen y por el consumo a través de la imagen. Yo coincido bastante con algunas ideas de lo de Gustavo. Obviamente yo hago cine, a mí me gusta hacer cine y a mí lo que me pasaba es la idea de poder producir sentido y no producir basura. O sea, cuando digo producir basura es no pensar en la imagen como algo que pueda ser absolutamente descartable, ¿no? Digo, como las 28.000 fotos que uno puede sacar en un día, que tienen un destino, que no tienen destino porque es basura, porque uno produce algo que es absolutamente descartable. Y había algo ahí que a mí me interesaba y por ahí tiene que ver con este que decía antes de dejar constancia, de producir algún tipo de sentido, ¿no? Algún tipo, o sea, que tenga algún tipo de, no sé si decir valor agregado o cómo decir, pero que haya algo ahí que sea algún tipo de plus, ¿no? Algo más, que esté en la imagen y que esté por fuera de la imagen, quizás. Una de las cosas que notamos, bueno, quizás desde un punto de vista del espectador, ¿no? Y como espectadores, algo con la imagen y las texturas, que reponía un poco esta cuestión de lo táctil, ¿no? Del poder tocar a través de la imagen, cosa que nos estaba vedado y nos está vedado, digamos, más allá de nuestro núcleo familiar cercano.
y había como, notamos en los distintos cortos, una recurrencia hacia ese tipo de imágenes, eso que vos decías de lo corpóreo y de la piel, y la cámara o la imagen tratando de dar cuenta de ese territorio tan cercano, como si pudiéramos tocar, ¿no? Con la cámara, con la imagen, con las imágenes que se iban produciendo. Y otra cuestión era la sensación del extrañamiento frente a lo cotidiano, a esto de volver a mirar lo que tenemos muy cerca, pero lo vemos desde otro lado, porque lo estamos habitando desde un lugar nuevo, entonces lo vemos quizás tan de cerca que se nos vuelve como hasta abstracto, ¿no? Y jugar con esta idea de lo familiar, pero que se vuelve abstracto, y algunas cuestiones que vos incluso narrás, como, bueno, las sombras, ¿no? Los juegos de luces. Sí, sí, absolutamente, es lo que decís. Es que para mí eso fue como el motor original, ¿no? En su momento, es qué interesante, qué extraño y qué loco que un estado de suspensión, como fue la cuarentena en el primer momento, sigue siendo, pero en ese momento muy radical, nos invite a ver de otra manera o a ver algunas cosas que estaban dobladas, ocultas o nada, que no eran parte de nuestro campo de visión. Y a mí eso es lo que me parecía interesante. Digo, más allá, digo, no sé si de la cuarentena o de este momento se saldrá igual, se saldrá mejor, se saldrá distinto, no lo sé, hay muchos textos interesantes sobre eso, pero sí me parecía que este nuevo estado nos invitaba a escapar o ir mucho más allá o romper la espectacularidad de las imágenes, ¿no? Había algo que fue como la suspensión le ganó a Hollywood. Digo, a ver, ¿cuándo iba a ser tan interesante filmar una sombra, lo que genera una planta en una pared y una sombra, y eso tuviera un valor cinematográfico? Digo, más allá de el estilo mecas, más allá de cierta experimentación, ¿no? Había algo que eso no tenía mucho valor visual y cinematográfico. No sé si lo va a volver a tener, digo, pero o por haber hecho una cosa o dos lo va a tener, pero había algo de la situación invitaba a ver lo pequeño, lo diminuto, lo cercano, como vos decís, Luciana, cercano y a su vez extraño, y había algo que, wow, no necesito, digo, una de las cosas con las que más hubo que lidiar con casi todos o con muchos de los cineastas es, che, pero yo no tengo buenos equipos, no tengo registro de sonido, che, pero no sé si con lo que tengo puedo hacerlo. Y para mí era, quizás en 2 meses el mundo no existe más. ¿Qué importa el tipo de equipo que tenés? ¿Qué importa? Pero realmente había algo no sabemos, no, digo nada, no sabemos, era parte del juego, era parte de liberarse de la exigencia, ¿no? Y hay algo en la producción de imágenes y de cine que tiene que ver con algo de lo espectacular, de lo grande, de la mayor dimensión, de la calidad suprema, que el estado de suspensión era una excusa formidable. Digo, yo ahora ya no sé si es un estado de excusa o me siento mucho más cómodo ahí que en otro lugar. No sé si podría volver a pensar un proyecto de estar 3 años para conseguir fondos. No sé, quizás sí, pero hay algo como de la filmación automática, digo, como el traslado de la escritura automática a pasa esto, la sensación es esta, agarrar la cámara y filmar. No es esperar a conseguir fondos, esperar a reunir el equipo y esperar a tener el mejor equipo para salir a filmar
y después cuando tenés todo eso ya te olvidaste de la sensación original. Hay algo de eso que me pareció como muy rico. A mí realmente creo que eso lo estoy incorporando como aprendizaje. En lo mío en particular, ¿eh? Bueno, muy interesante eso que decís, ¿no? Es decir, una especie de revisión de las condiciones de producción, ¿no? y de posibilidad, ¿no? Digo, hay como mucho replanteamiento, como bien decís, en torno a la vivencia en general. En este caso, en la producción de imágenes, en la producción de sentido visual, como decir, en sentidos amplios, también está esta posibilidad, ¿no? de recurrir a lo existente y a lo cercano, digamos, ¿no? Hay un registro más de bricoler, del bricolage, digo, la técnica, digamos, propia del ensayo, tal vez en el sentido de desde lo existente, desde lo cercano, desde la propia mirada, ¿no? Y en ese sentido, una consulta que también queríamos hacerte, que bueno, de vuelta, es una película hecha en abril, vos ya bien dijiste, hoy no lo harías del mismo modo, sin duda, ya no somos los mismos, nadie ya es el mismo. Pero lo que veíamos que había una suerte de, bueno, por supuesto, vinculado al decálogo, una suerte de mirada interior, digamos, ¿no? Una hacia adentro. Si bien hay afueras, lo que predomina es un adentro, ¿no? Y en ese sentido la pregunta también era por, el adentro es el yo, lo mío, lo propio, mi mundo. ¿Qué pasaba o qué te pasa a vos en torno a la película hoy, digamos, en el marco de lo otro, de afuera, de los otros, digamos, ¿no? La película de alguna manera parecería en ese primer movimiento no indagar demasiado los otros, o en tal caso los otros dentro de uno mismo, digamos, pero no ser una pregunta, digamos, ¿no? Incluyo en una, quizás una referencia un poco radical, la que voy a hacer ahora, radical en el sentido literal de la palabra, digamos, porque pensaba que la idea de frontera del cuerpo a mí se me asoció originalmente, apenas lo escuché, a Lo que puede un cuerpo, la película de César González, digamos, ¿no? Que es radicalmente opuesta, digamos, a la de ustedes, igualmente interesante ambas, pero efectivamente allí la pregunta por el otro y los otros, no sé si la referencia de alguna manera confunde un poco la pregunta, digamos, pero nos hacíamos esa pregunta, digamos, ¿no? ¿Qué les pasaba a ustedes en el marco de esa otredad, digamos, ¿no? Que por otro lado el otro es el virus, un punto, pero también son los otros, ¿no? Pero quizás refiere a esta primera indagación de un lejano abril. Era un abril lejano. No sé qué te parece lo que te comento. Sí, sí, es súper interesante eso que preguntás porque eso creo que no estuvo tan pensado. No estuvo pensado porque en ese momento, como vos decís, no, el otro era, el exterior era como el lugar de la posible agresión o de la posible pérdida o de nada, también estaba esa frontera, de hecho la ventana también en algún lugar funcionaba como frontera, ¿no? Y ahí era muy distinto los que habitaban solos en un espacio que los que habitaban con otros o con otros, siendo familia, siendo hijos, siendo lo que sea. Pero sí, yo lo pienso mucho más ahora cuando vos lo planteás que en ese momento, porque en ese momento lo que fue muy, muy interesante es que la película generó extrañamente, y no con este objetivo originario, o sea, sí había un objetivo que tenía que ver con multiplicar la mirada, a ver, bueno, cada uno en su lugar, ¿no? Cómo se produce una mirada colectiva, pero cada uno desde su lugar. Y la peli terminó generando una sensación de comunidad muy interesante, porque el único que conoce a los 16 soy yo. Entre ellos, muy pocos se conocen. Estoy hablando en ese sentido ahora de los otros, pensando en los otros realizadores que tampoco se conocen entre ellos, porque también hay
son los otros, que el otro fuera de la ventana. Y se generó una sensación de comunidad ahí muy particular, o sea, con la sensación de estar todos estando en un mismo barco, aunque las distancias y los espacios fueran diferentes. Pero es interesante realmente eso, porque no lo pensé, o sea, lo puedo pensar mucho más ahora y desde lo que vos decís, la idea del otro, ¿no? Porque es cierto que estábamos comunicados internos, éramos como la sensación de ser un panal, de alguna manera, donde éramos todas pequeñas abejitas, cada uno en su propia celda como hogar y celda como prisión, pero a su vez había una cuestión muy fuerte en ese sentido de paridad, que era para mí algo muy interesante, de paridad en el sentido de que ahí, en una película de este tipo, bueno, el otro día vi la que produjo Larraín, que la pasaron en Netflix, también muy similar, que estuvimos en una actividad académica con ellos, y también había una cosa muy interesante ahí que ya me estoy yendo para otro lado de lo que vos planteabas, Sebastián, pero de paridad en términos de acá no importaba, en este sentido del otro, ¿no? No importaba el currículum, no importaba el antecedente, todos estaban como en las mismas condiciones de producción. Y es más, ahí muchas veces lo que valía era más la sensibilidad en la mirada que el aparato, y muchos de los que producen bien con aparato, sin el gran aparato, no podían producir porque esa mirada para lo otro está muy mediatizada, ¿no?